Bienvenidos a Corazón de Luna, episodio 178. Y hoy es de esos episodios que no tengo a la Chini conmigo. Por alguna razón, ustedes prefieren que esté con la Chini y eso lo puedo ver por por las estadísticas, los números, las vistas. Pero gracias a todos aquellos que, a pesar de que Melissa no esté, mi mejor parte no esté acá, ustedes se toman el tiempo para escuchar esto. Aprender juntos de la palabra de Dios y valoro mucho que el tiempo creo yo que es uno de los recursos más valiosos que una persona tiene y que invirtas el tiempo acá o que le des tiempo a esto significa mucho, incluso aunque esté acompañándote en alguna actividad. ¿Verdad? Un día de esos vi una historia de alguien que estaba cocinando y hacía una receta nueva que se miraba muy buena. Espero un día conocerte y que probemos juntos esa receta. Y una de las cosas que puso fue y estaba escuchando Corazón de Luna mientras estaba preparando esto. Así que te agradezco bastante y siempre tengo a mis fieles, ¿verdad? Que me escriben constantemente por esto. Un abrazo a José, un abrazo a mi amigo Paco, a Moni. Gracias, Moni, por escuchar esto. Y eso sería como parte de los saludos iniciales. Y hoy vamos a estar hablando acerca de dos temas que se resaltan bastante en Proverbios. Si tú estás haciendo el devocional en Proverbios, seguilo. Está increíble. Pero hay dos palabras que se resaltan mucho y el rey, a propósito, el hombre más sabio, las resalta en Proverbios. Y es este contraste entre riqueza y pobreza. Y muchos de los consejos es, si tú quieres llegar a tener riqueza, haz esto. Y si quieres llegar a tener pobreza, haz lo otro. Y sé que desde que mencioné las palabras o el título hay gente que ya está con un poquito a la defensiva, ¿verdad? Por riqueza y pobreza. Pero lo quiero abordar como Proverbios lo aborda. Porque Proverbios sí lo aborda de dos formas. Hay una riqueza que tú tenés en espíritu y hay una riqueza que tú tenés en tus finanzas. Y hay consejos que Proverbios te da para que seas rico en espíritu. Y hay consejos que Proverbios te da para que seas rico en tus finanzas. Una vez mi papá estaba hablando, hace mucho tiempo, mi papá estaba dando una prédica y me recuerdo que me asombró bastante el título porque el título fue ¿Cómo llegar a ser pobre? Y es raro, si tú conoces a mi papá no le gustan los títulos en negativo. Es decir, por ejemplo, si vamos a hablar acerca de los tiempos finales, el día de la destrucción total, no le va a gustar mucho, pero sí le va a gustar el día que el Cordero venció a la bestia. Era un título positivo, le gusta más a mi papá. Y él siempre me ha motivado a poner títulos en positivo. Entonces, que mi papá haya puesto un título en negativo me pareció una cosa extraordinaria. Casi no pasa, no sucede. Fue primera vez o única vez. Y le pregunté y me dijo, hijo, es que pareciera que si uno le enseña a la gente a, a, a buscar bendición o a recibir bendición de parte de Dios, como que a la gente no le gusta. Entonces dije, pues ya que no les gusta, ¿cómo llegar a ser ricos? El título de esta enseñanza es cómo llegar a ser pobre. Si tú quieres ser pobre, seguí estos pasos. Entonces estuve tentado a ponerle ese mismo título, cómo llegar a ser pobre, versión Proverbios. Pero lo voy a poner riqueza y pobreza, contrastadas por Proverbios. Y como el rey Salomón te llama o nos llama a que busquemos esta riqueza, riqueza en nuestra alma o en nuestro espíritu y riqueza también en las posesiones que tenemos. Y antes de iniciar, pues el último disclaimer, Dios no tiene ningún problema con darte. Lo he dicho antes, Dios no tiene ningún problema con darte en abundancia. Incluso la Biblia dice que no tiene ningún problema en darte con sobreabundancia. En donde sí tiene problema es con que tú no des. Tus riquezas deben de tener un propósito alineado con el reino de los cielos. Eso, Dios no tiene ningún problema con ser generoso contigo. Dios tiene problema con avaricia. Dios tiene problema con egoísmo. Entonces, empezá a separar esas en tu mente. Y lo que voy a hacer es que, como hemos estado leyendo Proverbios, te voy a dar 3 consejos que llevan a una bendición o una riqueza de espíritu y 3 consejos que te llevan a una bendición o riqueza en tus finanzas o en tus posesiones. O si lo quieres ver de forma negativa, ya que no quieres ser bendecido, ¿cómo llegar a ser pobre en tu alma, en tu espíritu? Y cómo llegar a ser pobre en tus finanzas. Así que vamos a ir... Vamos a iniciar, ¿les parece? 2 Corintios 8:9 dice,
Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces alguien me puede decir, pero aclárame qué es esta riqueza. Esta riqueza en el original tiene estas dos connotaciones. Primera es tener abundancia de posiciones externas. Entonces Jesús se hizo pobre siendo rico. Jesús se hizo pobre en sus posesiones, siendo rico en sus posesiones. ¿Para qué? Para que tú fueras bendecido. Y también la segunda es esta riqueza o esta bendición que tenés gracias a la salvación. Es decir, cuando tú eres salvo, hay unas bendiciones y una riqueza que tú tienes por esta salvación. Eso. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Nuevamente, Dios no tiene ningún problema con darte, Dios no tiene ningún problema con darte todas las cosas. Entonces empecemos con esta riqueza en espíritu. 3 consejos que puedo encontrar en Proverbios para tener esta bendición. El primero, Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Entonces date cuenta, temes al Señor. Y el capítulo pasado estuvo increíble porque hablamos bastante acerca del temor. Yo solo quiero volver a tocar ciertos puntos, pasar por ellos rápido para que lo tengamos de una forma más clara. Pero dice, honra. Pareciera que honra, según Proverbios, es esta riqueza que tú puedes tener en espíritu. Está muy relacionado honra con una riqueza espiritual y está muy relacionado vergüenza con una pobreza de espíritu, de alma. Aquel que es pobre es aquel que pasa vergüenza. Ese tiene se nota esa pobreza. Y aquel que tiene honra tiene esta riqueza en su alma o en su vida o en su espíritu. Pero ¿de dónde nace? Del temor a Jehová. Otro versículo dice así, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, primer punto que te puede llevar a una pobreza espiritual es ignorar la presencia de Dios. Un día me levanté temprano a orar, todavía era soltero y todavía no tenía esta costumbre súper extraña. Tengo una maña bien rara que es, no importa las veces que me levante en la noche, esas veces me tengo que lavar los dientes antes de volverme a acostar. Entonces, si me levanto 2 veces al baño en la noche, esas 2 veces me lavo los dientes antes de volverme a acostar. No me puedo dormir porque digo, no me lavé la boca, entonces me lavo la boca otra vez. Pero una vez estaba orando desde temprano, no me había lavado la boca, soltero, todavía no tenía esa costumbre tan extraña. Cuando siento esto en mi espíritu yo no me atrevería a tener una cita con Melissa. Creo yo que en esa época éramos novios todavía. No me atrevería a tener una cita con Melissa sin haberme lavado los dientes. ¿Por qué estoy teniendo este tiempo de devoción con el Señor permitiéndome esto? Si no me lo permito con alguien, ¿por qué me lo voy a permitir con el Señor? Si yo tuviera este momento con la conciencia de que Jesús mismo está sentado enfrente de mí, yo haría muchas cosas distintas. Y solo por tener la conciencia del temor de Dios, cambió mi actitud. Hay una riqueza de espíritu que solo va a poder venir a tu vida cuando estés consciente que Dios te acompaña a todos lugares. Por eso te dije, lo hablamos muy bien en el capítulo pasado y no quiero ser redundante en este tema, pero que estés consciente de que Jesús está contigo. Algo que no lo mencionamos en el capítulo pasado, que me gustaría mencionarlo ahorita es, también tenés que estar consciente que hay parte de Dios en las otras personas. ¿Cómo así? Cuando Jesús resucitó, le dio una enseñanza increíble a los discípulos al momento en que se disfrazaba como un forastero. Los discípulos no sabían que era Jesús porque estaba disfrazado y después Jesús se reveló. Jesús se disfrazó en un jardinero. María no sabía que era Jesús, hasta después se reveló. También pasó con los discípulos cuando estaban pescando, después se reveló. Porque los discípulos que estaban buscando
profundamente a Jesús lo encontraron en otras personas. Cuando Dios nos creó, dio parte de Él en nosotros, el soplo de vida. Y la Biblia también dice, ¿o acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Por qué te digo todo esto? Tú también tienes que tener una conciencia que hay una parte sagrada en las otras personas. Entonces yo no solo tengo la conciencia de que Jesús está conmigo en mi devocional en la mañana, sino que Jesús está conmigo cuando me estoy relacionando con otras personas. Y si yo descuido eso, va a llegar, ese camino te va a llevar a un solo destino, que es tener pobreza en espíritu. Entonces, temor a Jehová. Temor a Jehová va a hacer que tengas riquezas, honra y vida, según Proverbios 22:4. Segundo consejo que te puede llevar a una pobreza espiritual es abandonar la sabiduría de tus antepasados. Proverbios 13:18 dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Entonces, si tú desechas la sabiduría de tus antepasados, ¿cuál es el camino que dice Proverbios? Hay una pobreza que te espera. Una pobreza sobre todo de espíritu. También te puede dar una pobreza en tus posesiones. ¿Pero por qué una pobreza en espíritu? Porque aquel que desecha la sabiduría de tus antepasados tiene un corazón altivo. Y corazón altivo es sinónimo de pobreza en las Escrituras. Soberbia es sinónimo de pobreza según Proverbios. ¿Por qué? Porque yo no necesito ese consejo. Yo me las puedo. Yo sé una mejor forma. No te imaginas cómo me pasa con gente de, bueno, y por ejemplo, es que no quiero caer a ese ejemplo, pero sí me pasa muchas veces en donde hay una persona que, acá está, un mejor ejemplo acabo de encontrar. Una vez estábamos teniendo un retiro para hijos de pastores y un hijo de pastor levantó la mano y me dijo: ¿cómo puedo hacer para que mi papá agarre onda y reaccione que la nueva forma de hacer las cosas es esta? Yo quiero cambiar la dinámica en mi iglesia, quiero que mi papá cambie la dinámica. Y en esa conversación le pude hacer una pregunta y le dije: ¿cómo es que tu papá hace las cosas actualmente de esta y esta forma? Y lo acompañé de la siguiente pregunta: ¿y lo haces tú de esa forma? Y él me dijo: no, si yo quiero que cambie. Y le pude dar un consejo que recibí un día estando en una mesa con pastores. Ahí en esa mesa estaba Jesiah Hansen, algunos lo ubican por Armadillo Podcast, estaba el pastor Andrés Speaker, algunos lo ubican por Más Vida. Y en esa conversación salió la siguiente enseñanza: uno debe volverse experto en las formas de sus padres antes de cambiar las formas. Entonces yo le hice la pregunta: ¿lo haces de eso? No, si yo quiero que cambie. Entonces mi consejo fue replicar el consejo que yo escuché en esa mesa: volvete experto en la forma que tus papás lo hacen para después proponer un cambio. Pero hay mucha altivez en donde tú no honraste la sabiduría de tu papá al no aplicarlo o no aprender de sus formas y solo querer cambiarlo. Hay mucho de esa generación ahorita donde pareciera que lo nuevo es lo valioso, lo por descubrir es lo que más valor tiene. El destello está en las cosas distintas que podemos hacer en el futuro. Y tal vez es porque es una cultura muy americanizada, pero hay una cultura oriental donde se valora la sabiduría de los antepasados. Mientras más años tenés, hay más, si lo podrías ver de esta forma, viño añejo en tu vida. Entonces es más caro, o es más valioso, o se cotiza de mejor forma. Entonces, ¿querés pobreza de espíritu? Tener un corazón altivo, tener un corazón soberbio y despreciar el consejo de tus antepasados. ¿Querés riqueza en espíritu? Entonces tener un corazón humilde y abrazar la sabiduría de aquellos que te antecedieron. Tercer consejo que te puede llevar a la pobreza espiritual, si quieres ser pobre espiritualmente. O si lo quieres ver de la otra forma, que te puede llevar a riqueza de espíritu. Proverbios 28:6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. A ver, ¿qué está haciendo acá? Está contrastando al pobre con el rico.
¿Por qué el pobre es mayor? Porque tiene un mejor espíritu. ¿Dónde puedo ver su mejor espíritu, si así lo querés ver? En la integridad. Entonces, ¿querés riqueza en tu vida? ¿Querés riqueza de alma o de espíritu? Tenés que tener una vida íntegra. Lo curioso acá es que el antónimo de integridad es deshonestidad. No es que se desintegra necesariamente, sino que es deshonesto. Toda persona deshonesta es una persona pobre de espíritu. Y hay veces que nosotros somos deshonestos porque queremos alcanzar cierta perfección o cierta admiración o cierto, sí, como cierto brío que, ay, aquel lo está haciendo bien o aquel no se equivoca. En mi época de instructor de CrossFit tenía personas que robaban reps en las clases y ya no sabía qué hacer para que ya dejaran de robar reps. Pero un día uno que era parte del liderazgo de la iglesia estaba robando reps y me molestó todavía de una forma más profunda porque yo decía, está bueno pues aquel que no tiene el temor de Dios que robe, pero este que tiene el temor de Dios que pertenece. Entonces, y lo había intentado decir de diferentes formas hasta que dije, hasta que él se vea viendo robar, entonces me va a entender. Y en una clase dije, voy a poner esta cámara, mucha, porque hay gente acá que me está robando reps. Entonces, al final de la clase, no lo voy a hacer de forma pública, pero sí los voy a buscar de forma privada para decirles, dejen de comerse repeticiones. Y puse a grabar, pero esta persona era más astuta de lo que yo pensé y más tremenduki de lo que yo pensé, que poco a poco se fue saliendo como que de la pantalla del video, o sea, para que estuviera en un lugar ingrabable. Y ya no lo pude grabar porque el tremendo se salió de la pantalla. ¿A dónde es a lo que voy? Es, sí, va pues, si vos querés tomar estas decisiones, ahí vos sufrirás las consecuencias. Pero cuando yo sufro las consecuencias por tus decisiones porque piensan mal de la iglesia y puede ser de las dos iglesias, de la iglesia con I mayúscula y de la iglesia con I minúscula, porque no sé si me estoy explicando. Pero deja eso, tal vez puedes salir con las tuyas en un par de ocasiones, pero hay pobreza de espíritu en una vida deshonesta. Y cuando uno lee la palabra de Dios y entiende el propósito de Dios, mucho de lo que Jesús demanda de nosotros no es perfección, pero sí lo que demanda de nosotros es honestidad. Jesús no puede trabajar con aquel que se las lleva de perfecto y autoengañándose le proyecta perfección, pero Jesús pudo trabajar con todos aquellos que fueron honestos. Estas carencias tengo, estos defectos tengo, estos pecados tengo. Soy honesto contigo. Y en esa honestidad, en esa condición de corazón humilde, Jesús puede trabajar. Entonces, que el orgullo no te lleve a ser pobre de espíritu, que la deshonestidad no te lleve a ser pobre de espíritu. Busca un camino de humildad y busca un camino de honestidad para tener esta riqueza de espíritu. Esos serían los 3 consejos para una riqueza de espíritu. Ahora, te voy a llevar a 3 consejos que Proverbios da para tener una riqueza en finanzas. ¿Listos? El primero bueno, si quieres llegar a ser pobre, es amar la pereza y evitar el trabajo diligente. Ahora, si quieres tener una abundancia en tus finanzas, ama el trabajo diligente y ama el chambear, pues. Proverbios 10:4 dice, la mano negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 6:10 dice, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposar. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Es decir, los perezos. ¿No quieres chambear? La pobreza va a venir a tu casa. Proverbios 13:11. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Entonces, si tenés una cultura de trabajo, vas a hacer que tus riquezas aumenten, ¿verdad? Me impresionó, lo he dicho antes, que cuando Jesús escogió a sus discípulos, no escogió a los perfectos, escogió a los que trabajaban. Si tú puedes encontrar una cualidad que se repite en los discípulos de Jesús, es que a muchos de ellos los llamó mientras estaban trabajando. Pareciera que el trabajo fue una de las cualidades que más le impresionó a Jesús.
Pero no me voy a enfocar solo en el trabajo. Creo yo que es muy fácil llegar a ese acuerdo. Trabajemos duro, ¿verdad? Sin negar fe, ¿verdad? Y sin negar favor de Dios. Es decir, si tú confías más en tu trabajo que en Dios, creo yo que ahí hay un error. Ordenalo, confía en Dios primero y bajo eso pueden entrar una confianza en tu esfuerzo y en tu trabajo. Espero que haya tenido sentido lo que estoy diciendo. Pero me llama la atención esta diligencia. Cuando tú miras qué es diligencia, es esta capacidad o actividad de ejecutar algo. Entonces, aquellos que ejecutan bien, que tienen esta capacidad de ejecutar bien. Sí, cuidado, esa es la palabra que estaba buscando. En su significado es, estos que tienen un cuidado al momento de ejecutar, van a traer bendición a su casa. Nos pasó algo recientemente y es que unas personas llegaron a pintar la lavandería. Tuvimos ahí un accidente que tuvimos que arreglar, unas manchas que tuvimos que corregir y estas personas pues pintaron, tenían que pintar la casa. Ahora, entre las cosas que hicieron fue mover la secadora. ¿Cómo movieron la secadora? A lo mejor tú conoces esto, pero si no conoces, déjame explicártelo. Hay una salida de aire caliente de la secadora y normalmente hay un como tubito que es como, si tú lo miras, que es como de aluminio flexible para que el aire caliente salga y no se quede dentro de tu casa. O sea, si se queda dentro de tu casa, todo se llena de vapor. Y acá en Guatemala, pues solo le agregas un poquito de humedad a la humedad que ya tenemos. Pero no fue diligente. ¿Por qué digo no fue diligente? Porque no tuvo cuidado al momento de ejecutar. Lo rompió. Al momento de llegar a repararlo, lo reparó con no sé qué. Segunda reparación, porque no funcionó la primera. Nos escribieron de ya está listo y cuando vimos estaba lleno de masking tape. Fue un chapuz el que hizo. Le llenó de masking tape al tubo ese de aluminio y pensando que así había... Entonces, a lo que voy es lo siguiente. No hubo un cuidado en ejecutar. ¿Tú crees que recomendaríamos? Si alguien me dice, mira, recomendame a alguien que me pueda llegar a pintar la casa, no te los voy a recomendar a ellos. A lo mejor, pues les sirve a ellos para cambiar y mejorar su capacidad de ejecución. Pero yo no los voy a recomendar. ¿Qué es lo que pasa? Al momento de mal ejecutar algo, de no ser cuidadoso en la ejecución de algo, lo único que estás haciendo es quitando esa bendición futura de tus manos. Puse un ejemplo muy sencillo, pero también lo podemos aplicar en las áreas de nuestra vida. Tenemos que ejecutar algo. Seamos diligentes en lo que ejecutamos, porque aquellos que son diligentes, entonces mirarán una bendición sobre su vida. Trabaja duro, sé diligente. Segundo consejo, si quieres llegar a ser pobre, es gastar sin sabiduría ni previsión. Es decir, esto no lo previste. Hace poco acabo de ver una de las historias que más me gustó mucho. Historias de Instagram. Una persona puso en sus historias de Instagram que una de las metas que tenía era no comprar café afuera de su casa. Y es impresionante porque si tú haces cuentas de cuántos cafés gastas, decís, el ahorro al año es de tanto. Mi papá, hace poco, una de las prédicas que estaba hablando de la sabiduría de Proverbios, dio un ejemplo muy sencillo, pero les dijo, ¿saben qué? Que ser cristiano ¿Cómo fue que lo dijo? Bueno, hizo cuentas. Yo antes de ser cristiano me fumaba una cajetilla de cigarros al día. Al día de hoy, que estoy cumpliendo, creo yo que 35 años de cristiano, no más, porque mi hermano tiene 39, como 40 y pico de años de cristiano. Si yo sumo lo que cuesta una cajetilla de cigarros al día por 40 años, me he ahorrado esto en mi vida. Y dijo el dato, y el dato era una cosa absurda. Incluso si alguien quiere hacer ese ejercicio, lo puede hacer. Y si alguien lo hace y lo pone en comentarios, estaría increíble ver ese número. Ponerlo en tu moneda local o pasarlo a dólares. Solo hacer la suma de 40 años de una cajetilla de cigarros al día. ¿Cuánto te ahorraste? ¿Dónde veo yo eso en Proverbios? Proverbios 21:17 dice, el que ama el placer será pobre. El que ama el vino y los ungüentos
no se enriquecerá. Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa, es decir, se te va. Se me fue tanto en cafés este año porque pensé que pasar de camino a mi oficina por un cafecito no era inofensivo, pero cuando haces la suma tú decís, ¿en qué momento? Eso lo podrías tener en tu cuenta de ahorros, eso lo pudiste haber invertido. No sé si me estoy explicando, o eso pudo haber cumplido el propósito que tenías en tus finanzas. Entonces, no prever o malgastar te va a llevar a pobreza. Te va a llevar a pobreza. Lo dice Proverbios. Y por último, el tercer consejo si quieres llegar a ser pobre. O el tercer consejo si quieres llegar a tener esta riqueza, la cual ahora Proverbios en tus finanzas y en tus posesiones, está Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Si tú te negas a planificar, irás a pobreza. Lo voy a repetir una vez más. Si tú te negas a planificar, irás a pobreza. Cuando nosotros damos el prematrimonial con mi esposa, hablamos de 3 temas. Hablamos del tema de comunicación, el tema de sexo y el tema de finanzas. En el tema de finanzas, lo que enseñamos o uno de los puntos principales es: quiero que le des propósito a tus finanzas. Ya han hablado de eso. Si no, ahorita es el momento de hablarlo y que ustedes se pongan de acuerdo desde ya para saber si se van a casar. Está en el prematrimonial. ¿Cuál es el propósito de sus finanzas? Porque me he dado cuenta que pasa, por ejemplo, que uno de los dos tenía en su propósito seguir manteniendo a su mamá, ¿verdad? Y hay veces que como no lo hablaron en el prematrimonial, se sorprenden en los primeros años porque yo pensé que íbamos a contar esto en nuestro presupuesto, pero el otro, sin decirme, se lo pasa a su mamá, ¿verdad? Entonces, uno intenta evitar esos problemas desde antes y que lleguen a un acuerdo. Pero el propósito de finanzas puede ser, a ver, te voy a poner dos y contrastar 2. El de mi papá. El de mi papá, cuando se casó, el propósito de las finanzas era ahorrar, porque uno de sus sueños era adquirir un terreno y construirle una casa a mi mamá. Ok, lo hablaron desde antes. Ese era el propósito de sus finanzas. Y otra pareja de apellido Valle, Mingo Valle. Su matrimonio, de hecho, mi papá una vez tuvo una conversación con él. Mira, ¿y tú por qué no has cambiado tu carro? Si sé que te va bien, pues, o algo así fue la conversación. Y la respuesta a él es porque el propósito para nuestras finanzas era, mi amor, vamos a ahorrar esto al año, para fin de año poder irnos juntos a conocer tal parte del mundo. Y el propósito de ellos era invertir en memorias juntos. El propósito de mi papá era, pues, construirle una casa. Yo no estoy acá para decir cuál está bien y cuál está mal. Yo creo que los dos están extraordinarios porque salieron en una dinámica de ponerse de acuerdo juntos. Y tú mirabas que se disfrutaban sus viajes, sus comidas, porque estaban invirtiendo en los recuerdos. Y contrastado con con el otro ejemplo. A lo que voy es, le dieron propósito. Uno de estos días me topo con alguien donde vivo, en el parqueo, y me dice, mira, ¿te podrías tomar un café conmigo? Necesito consejo. Nos fuimos a tomar el café y el consejo que él estaba buscando era específicamente en finanzas. Y me dijo, este año fue distinto a los demás porque este año estoy un poquito más justo. Los otros años, pues, lo que quería, me decía, lo que quería, me lo podía comprar. Y pues ahorita siento que estoy con las manos atadas. Y yo le hago la siguiente pregunta. ¿Tus finanzas tienen un propósito? Y sé que quedó como... Sí, lo madrugué, diría. O sea, se quedó así como destanteado por la pregunta, porque no se había sentado a decir este es el propósito de nuestras finanzas. Entonces, si se le atravesaba algo que le gustaba y tenía el dinero en la cuenta de ahorros, se lo compraba. ¿Por qué? Porque le gustaba. Porque la cuenta de ahorros no tenía este propósito. Una vez yo le dije, papá, mira, me gustaría tal cosa. Y me dijo, no hay. Y yo, no, hombre, papá, yo sé que sí hay, o sea, es insignificante. Y mi papá me dio una respuesta increíble. Juan Diego, hay, pero para eso no hay. Y me di cuenta que hay una sabiduría en ese consejo,
porque mi papá tiene muy claro cuál es el propósito. Y lo único que quiero hacer es exhortarte a ti a que tengas propósito en tus finanzas. Sí, sí hay, para eso no hay. ¿Por qué? Porque ya decidimos que este sea el propósito. Ahora, si te diste cuenta, el problema es que te leí hay quienes reparten y se les es añadido más. Eso en el reino caído de los humanos no tiene sentido. Si tú repartís, te quedas sin. No hay más. O sea, si yo tengo 5 piezas y reparto las 5 piezas, el resultado es 0. Es imposible que yo tenga 5, reparta 5 y me quede con más 7. No, eso no funciona así. El único lugar donde funciona así es en el reino de los cielos, bajo el principio del reino de los cielos. Hay mucha gente que como no entiende el principio del reino de los cielos, le cuesta dar. Le cuesta dar esos 5 porque piensa que se va a quedar con 0. ¿Por qué te digo esto? Porque la Biblia sí te dice muy claro cuáles son los principios del reino cuando se trata acerca de finanzas. Y es ser generoso. Dios es generoso contigo para que tú puedas ser generoso con alguien más. ¿Generoso con quién? En primer lugar, con Dios. Después, con aquel que necesita. ¿Te das cuenta que Jesús siempre está inclinado a ayudar al necesitado? ¿A dónde quiero llegar con todo lo que te quiero decir? Si tú no planificas, si tú no administras bien tus finanzas, irás a pobreza. Y yo no solo estoy hablando de administrar en el reino de los hombres, ahorrar, guardar, retener. Está bien, pero le podés agregar este propósito del reino de los cielos. Ahorrar, pero también ayudar a las viudas. Ahorrar, pero ayudar al necesitado. Ahorrar, pero ayudar a aquel que te dijo, no tengo para este mes. Y tú decís, híjole, sí, pero me voy a quedar sin esta cantidad de dinero. No, recordate lo que dice el rey acá. Y dice, aquel que da, se le es añadido más. Y aquel que retiene más de la cuenta, el final de ese camino es pobreza. Entonces, eso quería decirte. Administra bien, planifica bien. ¿Y cómo se miraría bajo el reino de los cielos? Planifica tu generosidad. En tus finanzas, planifica tu generosidad. Si no planificas tu generosidad, entonces vas a retener más de la cuenta y Proverbios dice que ese camino lleva a pobreza. Espero que te haya servido este episodio y que podamos ver esta riqueza y esta pobreza contrastada según Proverbios. Los amamos, los bendecimos y los vemos el próximo capítulo. Chao.